Bueno, continuamos con nuestro curso de filosofía. En este caso, bueno, vamos a dar una breve introducción a Sócrates, quizás el modelo de filósofo que ha regido en la cultura occidental desde tiempos inmemoriales, digamos, desde su propia vida y muerte, trágica muerte, irónica casi en cierto modo también. Les anticipo que el concepto de ironía, trabajado por Soren Kierkegaard, el gran filósofo luterano danés, en el siglo XIX, tiene a Sócrates como el gran ironista y el modelo de filósofo y casi, digamos, de búsqueda humana, ¿no? Bueno, ya les anticipo que comparaciones entre Jesús y Sócrates hay muchas, y en el caso, bueno, de Kierkegaard también esto aparece. Bien, la búsqueda filosófica, hemos titulado así. Vamos a seguir presentar lo que ustedes van a leer, el texto de Carpio, el capítulo dedicado a Sócrates y algunos pequeños agregados. Bien, nació en Atenas en el año 470 o 469 y murió en 399, condenado a beber un veneno llamado cicuta. Fue condenado por la democracia ateniense por haberlo encontrado culpable del cargo de impiedad, asebeia. Eusebeia es piedad, impiedad es asebeia. Es un término que aparece en el Nuevo Testamento también. Por corromper a la juventud. Ya lo van a ver con un poco más de detalle esta acusación. En su vida presenció como los dos extremos, ¿no? El siglo de Pericles, el gran, digamos, gobernante de Grecia, del 495 al 429, el esplendor de Grecia, y el llamado siglo de Pericles también, ¿no? Y también la decadencia, la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, 430 al 404. Ya fíjense ustedes, él muere en 399, así que la decadencia de Atenas, que lleva bastante tiempo en desarrollarse esa guerra del Peloponeso y demás, bueno, pueden ir viendo, se va acercando el fin de Sócrates en el año 399. Hay una dictadura que intenta poner el orden nuevamente, la llamada dictadura de los 30 tiranos, entre el 404 y el 403. Hay algún antepasado de Platón allí en esa dictadura. Y finalmente se restaura la democracia en esos años que decíamos recién, y se plantea la disyuntiva. Esto está muy estudiado por Aristóteles en la política, los modelos y tipos de organización social y política, y entonces la democracia siempre tiene el peligro de degenerarse, de denigrarse en demagogia a favor de todo lo que el pueblo plantea, y a veces plantea sangre, sangre, y el gobernante les da sangre y no es necesariamente lo que conviene. O la tiranía, que es la imposición de la voluntad del soberano o gobernante sin ningún tipo de restricción. Bueno, además del contexto de una derrota militar, los propios ideales de los atenienses parecen ser puestos a prueba en este contexto. Por otra parte, en Grecia en general, el racionalismo crítico de la escuela de Mileto, por un lado, y los eleatas, por otro, Parménides y Zenón, habían hecho tambalear los pilares tradicionales de esta sociedad. Los sofistas surgen en este contexto de crisis de las costumbres y tradiciones, por un lado, y el auge de la vida política en las ciudades, la vida pública como auténtica realización del ser humano, ¿no? La vida privada no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la acción pública, la acción política, el debate, la búsqueda de una sociedad más justa, la intervención pública. Eso es lo que es valorado en este contexto. Los sofistas eran profesores privados que cobraban sus clases a los jóvenes aspirantes a ocupar cargos políticos. Estos acudían a los sofistas, que eran itinerantes, para adquirir un barniz cultural. Son duramente criticados por Platón porque no tienen un compromiso con la verdad, ni aspiran a un saber último, la filosofía, sino que en una clara actitud pragmática pretenden adquirir y ofrecer argumentos retóricos para vencer en una discusión con independencia de la verdad. Es decir, que los sofistas, y de ahí van a quedar muy criticados por Platón luego, saben ustedes que Sócrates no escribió nada, lo repetimos una vez más, no nos dejó nada escrito, ni nunca habría escrito nada. Los sofistas eran maestros de retórica, justamente, ¿no? El arte de la retórica es convencer con argumentos que parecen verdaderos, pero no necesariamente son verdaderos, o por lo menos no llevan necesariamente verdad, y que más que los argumentos verdaderos, tienen que ver con una suerte de convencimiento
a la persona con la que se está discutiendo, con ornamentos, podríamos decir, con independencia de la verdad. Esa es la gran distinción con la filosofía, que va a ser amiga de la verdad, como plantean Platón y Aristóteles, ¿no? La mayoría de los sofistas solo fueron receptores del saber, pero algunos lograron verdadero estatus de filósofo, dice Carpio. Estamos siguiendo la exposición de Carpio para hacerla un poco más entretenida para ustedes, que lo van a tener que leer igual. Protágoras protagoniza el giro antropológico que se da entre los sofistas y del que participará también Sócrates. El principio de Protágoras se conoce en latín, ¿no? En la tradición latina, como homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas, y se la considera una postura relativista. Recordamos siempre que en el texto, creo que es La humanidad de Dios, de Calvart, retoma este principio de Protágoras y dice Calvart: el hombre es la medida de todas las cosas desde que Cristo se hizo hombre, desde que Dios se hizo hombre en Jesucristo, ¿no? Así que, bueno, un dato teológico para retomar a Protágoras. El discípulo de Protágoras. Hay una conocida anécdota de un discípulo de Protágoras que no quería pagarle a su maestro, ¿no? Fíjense, esto siempre de los sofistas, pagar las clases. Protágoras le dice que deberá pagarle al ganar su primer disputa. Como el discípulo no quiere pagarle, no inicia ningún pleito. Protágoras lo amenaza con llevarlo a tribunales, diciéndole que si pierde deberá pagar, y si gana también, porque al haber ganado su primer caso deberá pagarle. El discípulo, que era muy bueno, le responde: de ninguna de las dos formas te pagaré. Si pierdo, no te pagaré, pues no he cumplido la condición que tú pusiste. Y si gano, tampoco te pagaré, pues te he vencido legalmente. Bueno, este es el típico planteo de los sofistas, y que también un poco se lo ha llamado en la tradición los sofismas. Platón los destruye a los sofistas en sus obras, prácticamente en todas, pero hay que decir que yo no soy especialista en filosofía antigua, pero en el siglo XX seguro hay toda una reivindicación de los sofistas. Hay un libro de Bárbara Cassin, con S-S-I-N, Cassin, C de casa A, S-S-I-N, Bárbara Cassin, que se llama El efecto sofístico, y es una reivindicación de los sofistas, y hay muchos textos más también que tratan de decir, bueno, Platón ha sido un poco exagerado con la mirada tan negativa de los sofistas, y podemos aprender muchos de ellos, y bueno, hay una relectura. Bien, continuamos. Gorgias. Otro conocido sofista cuyos tres principios principales eran los siguientes, ¿no? Fue Gorgias. Primer principio: nada existe, que es un principio llamado nihilista. Segundo principio: si algo existe, el hombre no puede conocerlo, llamado un argumento, digamos, una posición o una tesis escéptica que niega el conocimiento. Y tercero: si lo pudiera conocer a eso que existe, el hombre no podría explicarlo, ¿no? Relativista sería esa posición. Bueno, van viendo ustedes, aquí quizás la gran pregunta es cómo una sociedad pudo producir este tipo de crítica en el siglo V antes de Cristo, digamos, ¿no? Piensen que hay gente que hoy en el siglo XXI ni siquiera se hace estas preguntas, o no se da la libertad de dudar o de pensar o de poner en cuestión, ¿no? O sea, todo un tema. En los primeros diálogos de Platón vemos a Sócrates como el principal protagonista, ¿no? De hecho, son los llamados diálogos socráticos, los primeros de la obra de Platón. Luego están los diálogos medios, que son los 4 diálogos más conocidos de Platón: la República, el Fedro, el Fedón y el Banquete. Me encantaría dar una clase sobre cada uno de esos diálogos, son una maravilla, pero bueno, no podemos exagerar. Bueno, ya van a ver un poco en la clase de Platón algo del Fedón, algo de República, en fin, algo vamos a ampliar allí. En estos primeros diálogos se llaman aporéticos porque no hay una respuesta, una conclusión afirmativa, ¿no? Se lo presenta, Platón siempre presenta a Sócrates discutiendo con los que se consideran sabios en Atenas, tratando de comprobar o refutar el oráculo famoso de Delfos. Delfos arriba decía: gnótise autón, conócete a ti mismo, con famosa expresión. Y Sócrates, el oráculo de Delfos le respondió a Sócrates cuando Sócrates preguntó quién es el más sabio de todos los hombres. Él le dijo: nadie es más sabio que Sócrates, respondió el oráculo. Bueno, Carpio acá va a decir que
hay dos momentos del método socrático. También esto está en discusión, no todos los especialistas sostienen que Sócrates tenía un método, algo así como un método, pero podríamos tomar esto como válido. El primer momento es negativo y el segundo es positivo. El primero es la refutación, la destrucción de los falsos saberes, de las apariencias de verdad. Va y pregunta, bueno, ¿qué es la valentía? A un general y dice, no, yo por supuesto, sí, usted hace muy bien en preguntarme a mí, porque yo como soy general y comando a todos los ejércitos, sé muy bien lo que es la valentía. Entonces, ¿qué es la valentía? Le pregunta a Sócrates. Bueno, la valentía es avanzar y nunca retroceder. Y entonces Sócrates dice, bueno, no, perdón, discúlpeme, usted sabe mucho, yo no sé nada, pero me parece que hay ejércitos que a veces hacen como que escapan y generan una emboscada y vencen al enemigo por una emboscada. Diría usted que aquellos que retroceden entonces no son valientes. La valentía nunca es retroceder. Bueno, en realidad ese caso sí también podría ser, en realidad no, quiero reformular. Bueno, empieza a enredarse el interlocutor de Sócrates y finalmente queda en evidencia que no sabe, no puede dar una definición, un concepto universal de qué es la valentía, qué es el amor, qué es la amistad, qué es la piedad. Los valores morales, políticos están en cuestión y Sócrates es el que se da cuenta, casi el primero que se da cuenta, no sé si fue el primero, pero así se lo ha presentado en la tradición, el primero que se da cuenta que muchas veces no tenemos una definición concluyente, sólida, de muchos de los valores que utilizamos en la vida cotidiana, en el lenguaje, en la educación y demás. Refutación. Segundo momento es la mayéutica, ¿no? Bueno, ahí está la refutación explicada, yo ya un poco la anticipé. Genera perplejidad, genera aporía en el interlocutor. El Lakesh es ese diálogo socrático, digamos, en donde se discute la valentía. Esta refutación genera una catarsis, una purgación de las opiniones infundadas o falsas que van dando lugar a engendrar un verdadero conocimiento. La refutación, primer momento; la mayéutica, segundo momento. Sócrates considera que su labor es metafóricamente el de una partera. La madre de Sócrates era partera y entonces él cree haber heredado ese arte de ayudar a dar a luz. No hijos naturales, sino hijos espirituales, hijos del alma, el conocimiento. Entonces Sócrates quiere ayudar a sus conciudadanos a dar a luz conocimiento que ya está en el interior de esas mismas personas. La tesis ya más platónica quizás que socrática implica que conocer es recordar lo que el alma vio antes de encarnar en los cuerpos mortales. Hay una tesis sobre la inmortalidad del alma, el alma viviendo en el topus uranus, el alma que está llena de conocimiento por contemplar de manera directa todas las virtudes y las verdades y los valores. Encarna en este cuerpo mortal, pasa por el río del Leteo, olvida, el Leteo quiere decir el olvido, y cada vez que adquiere por anamnesis, por recordar, a partir de lo que ve en la vida cotidiana, dar con el verdadero conocimiento, ahí está recordando lo que vio en algún momento, en el pasado, el alma en el ámbito divino. En el diálogo del Menón, Sócrates logra que un esclavo realice ciertas conclusiones de geometría que éste creía ignorar. Está todo explicado, eso lo van a ver, lo van a entender muy rápidamente cuando lean el texto de Carpio. Aristóteles. Tenemos a Sócrates primero, que no escribe nada, el gran discípulo de Sócrates, Platón, que es el que escribe y nos lega esos textos maravillosos, inmortales, tan profundos. La verdad que uno pasaría toda la vida leyendo solamente Platón. Bueno, después el otro gran discípulo de Platón y crítico de Platón, Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que Sócrates fue el inventor del concepto, es decir, del pensamiento inductivo, que va de lo particular a lo general, en constante búsqueda del saber universal. Karl Jaspers, filósofo de primera mitad del siglo XX, su producción, ¿verdad? Alemán, de confesión cristiana. Enfatizó el interés de Sócrates por la educación de los jóvenes y ha interpretado la avidez de Sócrates por la conversación como evidencia de su tesis de que la verdad es lo que une a los hombres. No hay que tratar con las masas, sino con el individuo, apuntar al individuo. Bueno, ahí
está la tradición existencial a la cual Cagliostro pertenece, y por eso está esa oposición a la masa, a lo masivo como algo inauténtico, como algo carente de vitalidad, y el énfasis en la individualidad. De alguna manera todo el énfasis evangélico en la conversión individual tiene mucho que ver con esta tradición existencial en la filosofía, y que hunde sus raíces en el pietismo, en el puritanismo británico, en el pietismo alemán, en fin, ¿no? Esas tradiciones expresan esta misma búsqueda de lo individual y ver en lo individual lo auténtico. Ahí hay un cambio con otras épocas. Bien, van a leer ustedes la Apología de Sócrates. Esto no está necesariamente todo el detalle en Carpio, y es muy importante que ustedes lean de primera mano a Platón. Creo que va a ser importante que lo hagan y es muy impactante. Así que voy a hacer una breve presentación de la Apología de Sócrates. Se especula si la Apología fue el primero de los diálogos publicados por Platón. Es probable, pero no es seguro. Lo cierto es que se trata de la obra, no se trata de la obra de un principiante, ¿no? Es un texto de alguien que ya tiene cierto nivel de desarrollo y de expresión, ¿verdad? No es un principiante. Las secciones de la Apología se presupone una acusación contra Sócrates ante un tribunal de unas 500 personas elegidas por sorteo, ciudadanos, ¿no? Varones libres. El veredicto era inapelable. Contiene 3 discursos. La nomenclatura es la nomenclatura clásica, creo que del Renacimiento, si no recuerdo mal, se pone esa nomenclatura de las obras clásicas como si fueran versículos de la Biblia, digamos, para ubicarlos. No recuerdo ahora el nombre de ese editor, pero bueno, debería acordarme, pero no me acuerdo. El 17A al 35D. Tengan en cuenta estas nomenclaturas para ubicar los textos en distintas traducciones. Si quieren comprar algún libro de Platón, de Aristóteles, tengan en cuenta que si trae al margen esa nomenclatura, los párrafos, en general es una buena edición. Si no lo tiene, claramente no es una buena traducción, una buena edición. Debería tenerlo. Es como una Biblia sin los versículos, imagínense, ¿no? Bien. 17A al 35D. Creo que justamente, sí, A, B, C, D son las columnas, las 4 columnas de un libro abierto de la edición clásica que se tomó como canónica. En esta sección es la defensa en sentido estricto, en donde el acusado tiene el derecho a interrogar al acusador y hacerle preguntas. En este caso, como ustedes van a ver, es Meleto el acusador. Hay un proemio, una proposición, una refutación. Ya saben ustedes el método socrático, refutación terrible, y el epílogo. Se lo acusa de impiedad, de corromper a los jóvenes. En su defensa, Sócrates entiende que se lo acusa de investigar la naturaleza, la physis, algo que lo venían haciendo Parménides, Heráclito, Tales de Mileto, Anaximandro. Investigar la physis, eso no es un delito. Bueno, así se defiende un poco Sócrates. Y además se lo acusa de la enseñanza. Entonces él refuta ambas acusaciones, por momento con gran ironía. Segundo discurso, del 35E al 38B. Bueno, dado el veredicto, el acusado tiene derecho a graduar la pena, ya que el tribunal no lo hacía. Sócrates, convencido de no haber cometido ninguna injusticia, debe aceptar la pena y tomar posición ante ella. Pide o bien un premio o bien, luego de algunos rodeos, pagar una multa muy barata, 30 minas. Esta es, digamos, como la mayor muestra de ironía de Sócrates, que bueno, en lugar de pagar una multa y se me deberían dar un premio, una comida, no sé en qué monte. Bueno, lo van a leer ustedes, ¿no? Así que es increíble porque estaba en juego su vida y él no perdía ese sentido de ironía, de humor negro, muy ácido, ¿no? Sí, denme un premio porque les hice un servicio, no castigarme y condenarme, ¿no? Veo acá que la columna E no sé cuál será, ¿no? Evidentemente no son 4 columnas en la edición canónica, debe haber más porque hay una E ahí. Así que bueno, tendré que revisar eso para la próxima. Bien, tercer discurso, del 37C al 42A. Después de la segunda votación sobre la graduación de la pena, es condenado a muerte.
Allí Sócrates entonces se expresa en relación a la muerte y si acaso no sería más valioso morir que vivir en el destierro, o peor, escapando, ¿no? Como se menciona en el Crátilo. Bueno, esto generó mucho debate, mucho estudio sobre el tema del destierro, lo que significaba para un griego vivir en el destierro, una vida como un bárbaro, no como un plenamente hombre. En fin, o sea, acá hay mucho para interpretar y para ver de la distancia cultural que hay entre nuestro mundo y el mundo antiguo de la Grecia clásica. La síntesis. Los tres discursos responden a tres momentos que integran la temática de la apología. Sócrates debe tomar posición ante la acusación y responder por su vida, debe tomar posición ante la pena, como exige el veredicto, y finalmente debe tomar posición ante la muerte que le depara la condena. Una cita de este autor que ustedes pueden ver allí. Así que bueno, estos son los momentos en los que ustedes van a ir leyendo la apología, los momentos que pueden identificar cuando lean la apología. Algunos temas filosóficos de los muchos que se pueden plantear, ¿no? Que pueden encontrar en la apología: la crítica a los sofistas como personas que sí cobran por enseñar, a diferencia de Sócrates; la crítica a los sofistas por pretender saber cómo formar bien a las personas, así como por ejemplo existen especialistas en la cría de los potros para que lleguen a ser buenos caballos. Bueno, creen que también hay especialistas que saben cómo criar a los seres humanos, y esto es un gran problema porque ese saber es muy dudoso, es una discusión abierta, no hay fórmulas cerradas. Bueno, ahí hay toda una discusión acerca de esto y de la cría de los seres humanos o de la formación de los seres humanos. La vida misma de Sócrates a partir del oráculo de Delfos, consultado por Querefón. Miren el detalle, me había confundido yo. No es Sócrates el que hace la pregunta al oráculo de quién es el más sabio de todos los hombres, sino Querefón. Está contado en la apología, me había olvidado, me había confundido. Querefón es el que hace la pregunta, ¿no? Bueno, le preguntó a la pitonisa si alguien había más sabio que Sócrates y contestó negativamente. Nadie es más sabio que Sócrates. Sócrates relata cómo intentó en la práctica dar sentido a esas palabras oscuras del oráculo. Bueno, lo van a ver esto en la apología. De allí surgió su afición por examinar a los conciudadanos, en particular aquellos que representan un saber y que afirman saber sobre uno o muchos temas. Sócrates, con ironía nuevamente, pretende falsear el oráculo, decir, no es que yo soy el más sabio de todos, seguramente los líderes de nuestra sociedad saben más que yo. Los jóvenes que admiraban a Sócrates comenzaron a imitarlo y también examinaban a los ciudadanos que decían ser sabios. Entonces, ahí viene la acusación: usted está rompiendo las bases de la sociedad, usted es un revolucionario, usted es un relativista, usted corrompe a la juventud, que ya no nos quiere hacer caso como antes. En la refutación a Meleto hay pasajes memorables sobre la creencia de Sócrates en los dioses y su presunta acusación de incredulidad. Dice: sobre los dioses creo en todos, dice Sócrates, así como la experiencia de Sócrates con su propio daimon, con este espíritu. Hay valiosos pasajes en relación al valor de la búsqueda de la virtud, arete, y la consideración de Sócrates sobre el alma, la psique, y la vida después de la muerte como liberación y retorno del alma al ámbito propio, que es el ámbito de lo divino. Me parece que es muy importante esto para nosotros como evangélicos, que tengamos este conocimiento de primera mano de Platón sobre la vida de Sócrates, para no cometer, digamos, errores graves, pensando que la filosofía siempre tuvo que ver con el ateísmo, que Sócrates no creía en nada, ese tipo de cosas. Bueno, acá ven ustedes lo divino, el alma como algo divino, su ámbito de origen divino, la relación con este espíritu con el que tiene contacto Sócrates. Así que me parece es importante conocer esto. La interpretación de Karl Jaspers. Volvemos a Karl Jaspers. Algunos pueden sospechar que más que un asesinato de Sócrates por parte de la democracia ateniense, lo que hubo fue un suicidio jurídico del propio Sócrates. A esto responde Jasper: esta es la tesis según la cual no el asesino, sino el asesinado es el culpable. Desconoce el hecho de que Sócrates evita que la misión divina de trabajar
por la veracidad, se hundiera en una oportuna acomodación a la corriente falta de veracidad. Fue un auténtico mártir, vale decir, un testigo. Dice Karl Jaspers en un libro muy famoso que se llama Los hombres decisivos, en 1971 publicado aquí en Buenos Aires, el texto es anterior, páginas 119 y 120. En ese texto, Los hombres decisivos, Karl Jaspers contrapone, compara y estudia el individuo, no la masa, recuerden ustedes, a Sócrates, a Buda, a Confucio y a Jesús de Nazaret. Bueno, esto es lo que les puedo decir como introducción a la vida de Sócrates, al personaje Sócrates, un filósofo muy importante del siglo XX llamado Gilles Deleuze, francés, creía que había personajes filosóficos, y el más grande y el principal de los personajes filosóficos fue, por supuesto, Sócrates. La afirmación para mí, personalmente, cuando la leí por primera vez, la apología central es la vida sin examen no merece ser vivida. Los dejo con este pensamiento.